Mis saludos, hermanos, en pleno culto al Señor. Y la palabra de Dios que se predica ocupa un lugar muy importante en el culto de la iglesia, en esta reunión de iglesia. La palabra reunión en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se usa más que la palabra culto. Pero ahora nos hemos acostumbrado al culto y el culto y el culto. El apóstol Pablo siempre decía que hay cuando se reúnen, cuando todavía está reunida y la reunión. Y yo me acuerdo que cuando mi papá se convirtió y él quería llevarme a la iglesia, nunca me dijo vamos al culto. Te invita a la reunión de la iglesia. Es bonita la reunión, me decía mi padre. Hasta que un día salí con él y me dijo, ¿te gustó la reunión? No se usaba el término culto, todo era reunión, reunión, la reunión. Vamos a la reunión, qué hermosa reunión hemos tenido. Lenguaje muy bíblico, ¿no es cierto? Muy bíblico el lenguaje. Bueno, dejemos eso. Quiero hablarles, hermanos, de un tema usando un pasaje muy conocido. Efesios 5, 1 al 5. El tema para esta hora, camino de perfección. Si usted quiere, camino hacia la perfección. Y vamos a ver eso aquí en Efesios 5, 1 al 5. En primer lugar, el camino de perfección o a la perfección empieza imitando a Dios. ¿Qué dice el pasaje? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Recuerde que es un mandato. Sed imitador de Dios. La invitación, si usted quiere hablar así, es muy importante para usted y para mí. Invitados a imitar a Dios. No imitar al papá, a la mamá primero, o al pastor, o a la misionera, o al misionero. No, no. Ser imitadores de Dios. La invitación, mejor el mandato, es ser imitadores de Dios. Y la razón es como hijos amados. Usted es un hijo amado de Dios. Yo soy un hijo amado de Dios. Todos somos hijos amados de Dios en Cristo Jesús el Señor. Entonces, el mandato es para usted y para mí. Imitar a Dios. El camino de perfección consiste en imitar a Dios, nuestro Padre, cada día. Cada día. ¿En qué imitar a Dios? Oiga, parece muchísimo, ¿verdad, hermanos? Imitar a Dios, yo. Imitar a Dios, tú. Nos preguntaríamos cómo es posible el Dios perfecto, el incomparable Dios, sabio, grande, misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera. Creador de todo, que yo lo imite. La palabra dice. No es una invención humana. La palabra dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Veamos algo rápido, algunas cosas en las que podemos imitar a Dios. Son muchísimos, usted sabe, leyendo la Biblia, y le digo, leyendo la Biblia, que este sea un tema que lo acompañe y que usted trate de hacer lo que debe de hacer. La vida cristiana es muy seria. La vida cristiana no consiste en cantar y en orar solamente o en escuchar mensajes. No. Según lo que estamos tratando, la vida cristiana consiste en imitar a Dios, en hacer lo que Él hace o hizo o hará. Hay que imitar a nuestro Padre.
Veamos un poquito eso. Hay que imitarlo en perdonar. En Efesios 4:32 dice que debemos perdonarnos así como Dios nos perdonó en Cristo. Tú no puedes perdonar a tu manera de pensar o de querer. No, tienes que perdonar imitando a Dios. Que Él te perdonó en Cristo Jesús. Y tú tienes que perdonar como Él perdona. El perdón borra. El perdón une. El perdón da libertad. Un hermano una vez me dijo, hermano, yo perdono, pero no olvido, siempre me acuerdo. Eso no es perdón. No. El perdón es echar lejos, muy lejos, de lo que hace Dios, a lo profundo del mar. Tú y yo tenemos que perdonar de igual manera. Tenemos que imitar a Dios en la fidelidad. Dice que Él siempre permanece fiel. La Escritura dice, fiel es el que ha llamado. La fidelidad. Ojalá tú y yo podamos imitar a nuestro Dios en esa fidelidad, a la palabra, a nuestro Padre, fidelidad a la iglesia, fidelidad a la familia. Quiera Dios en tener misericordia. En Lamentaciones 3:23, usted sabe, usted conoce la Escritura, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es por tu misericordia que no hemos sido destruidos. La misericordia es eso que Dios tiene, que no da el castigo que merece el culpable. Y cuando tú imitas a Dios, la misericordia te ayuda a levantar a ese que te ofendió y que merece tal vez botarlo, echarlo fuera, no hablarle más. La misericordia te lleva a decirle, hermano, todo acabó, te amo. Hay que imitar a Dios. Todo lo que el mundo le hace, todo lo que el mundo comenta de nuestro Dios en forma negativa. Pero Dios extiende su misericordia. Hay que imitar a Dios en no hacer acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Que el alto, que el bajo, que el negro, que el cholo, que el blanco, que el chino, para Él todos valen lo mismo. No hace acepción de personas. Y tú y yo debemos imitarlo a Él. Y no hacer acepción de personas. Y Santiago nos dice, hermano, que nuestra fe en el Señor no sea en eso de hacer acepción de personas, sino amaos los unos a los otros. En el cumplimiento de promesas. Usted, lector de la Biblia, y yo, lector de la Biblia, sabemos que Dios nos hace grandes y hermosas promesas. Dios las cumple todas. Y tú, cuando haces promesa al mismo Dios, cuando haces promesa a tu familia, a tus hijos, cuando haces promesa a la iglesia, ¿cumples? Tenemos que imitar a Dios. Él siempre cumple las promesas. Tenemos que imitarlo en la vida de santidad. Él dice, santos como yo soy santo. Imitarlo a Él. Imitarlo. Hacer las cosas como Él las hace en santidad. En amor. Imitar a Dios en amor.
Porque de tal manera, el pasaje más conocido de la iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese Dios que se da y da lo más precioso. Tú y yo tenemos que imitarlo a Él, dar lo más precioso que tenemos. No quedarnos con nada. Y cuando das a alguien, da algo que valga. No des cualquier cosita así por salir del apuro. No, mejor no des nada. Hay que amar como Dios amó. Y Dios amó al mundo en sus mil culpas. Dios amó al mundo cuando le daba las espaldas y lo sigue amando. Cuando todo estaba en contra de él y sigue siendo de ahora. Tú tienes que amar también cualquiera sea la situación. Amar al prójimo. En trabajar, Juan 5, 17, el Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En trabajo. Hay que imitar a Dios en el trabajo. Un Dios que trabaja. La creación. Y desde Génesis a Apocalipsis, un Dios que trabaja. Un Dios que no descansa. Tú y yo tenemos que imitarlo. Y vivir trabajando siempre para lograr los objetivos, no tuyos, sino de Dios, que las almas pasen de muerte a vida. Hay que imitarlo en ser modelos, en ser modelo para los hijos. En Juan 5:19 el Señor Jesús dijo, el Hijo hace todo lo que ve del Padre. Ojalá que esto se cumpla en los padres especialmente. Aprender de Dios, que Él vivió con su Hijo, y Él dice, el Hijo hace todo lo que ve del Padre. Recuerda que en tu casa eso es muy importante. Vamos a imitar a Dios en ver la aflicción del pueblo que sufre en Éxodo 3:7. Él dice, le dijo a Moisés, yo voy a descender. Vamos a imitarle a Dios. Descender buscando a los que están sufriendo, a los que están lejos del Señor todavía. Tal vez un hermano de la iglesia que también salió por alguna razón, por amar al mundo o por tener problemas en la iglesia, se fue. Hay que buscarlo. Hay que defender. Hay que imitar a Dios. Hay que imitar a Dios buscando y buscando a aquellos que tal vez hasta corren de Él. Pero Él sigue y sigue. ¡Qué amor tan inmenso! Vamos a imitar a nuestro Dios en ese campo. En ser bueno. En ser bueno. Un requisito para ser anciano es que seamos amantes de lo bueno. Hay que imitar a Dios en hacer lo bueno. Gloria al Señor, nuestro Dios no sabe hacer el mal. Y los creyentes cada día debemos de demostrar que estamos más listos para hacer el bien que el mal como hijos de Dios. Hay que demostrar, hermanos, que somos hijos de Dios. Y hay que hacer algo más que el canto, y más que la oración, y más que el ayuno, y más que todo eso. Es hacer lo que Dios hace. Vivir como Dios vive. Y tú como hijo amado, tengo yo que imitar a nuestro Dios. Hay tantas cosas más que se pueden decir, pero por ahora, hermanos, que Dios nos ayude a imitar a Dios. Es el camino de perfección. En segundo lugar, nos dice el pasaje andar en amor. Otro mandato, andad en amor.
Nuestro camino es el amor. El modelo aquí en el pasaje es nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tú tienes que andar en ese camino de amor que anduvo nuestro Señor Jesucristo. Y estar listo a aún dar tu vida para hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en Getsemaní? Padre, si quieres que pase este vaso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oración que debe repetirse muchas veces en tu vida y en mi vida. Padre, no me gustaría hacer tal cosa. Padre, no me gustaría, pero hágase tu voluntad. Ese camino de amor a Dios y por amor, el sometimiento pleno a su voluntad. Nos amó como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así debes andar, así debo de andar. Y cuando andemos dentro de este camino de amor, como anduvo nuestro Señor Jesucristo, el canto será mejor, la oración será mejor, el ayuno será mejor, todo será mejor. Todo, hermanos. La iglesia va a ser grande, enorme, preciosa, porque proyectará cada día más y mejor la gloria del Señor. La gloria del Señor. Hermanos, amar es darse. Amar es dar todo lo que se puede. Amar es respeto. Amar es ofrenda a Dios. Amar es proteger. Amar es dignificar. Amar es servir. Amar es proteger. El camino de la perfección nos dice que tenemos que andar como anduvo el Señor Jesucristo. El mandato es andar en amor y el modelo es nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, encontramos en el pasaje que en el camino de la perfección está el rechazo total al pecado, separación del pecado. Separación, la lista de la fornicación, que es toda relación ilícita. Fornicación es la unión de dos personas fuera del matrimonio, pero también toda relación ilícita es fornicación. Cuando en el Antiguo Testamento se habla, mi pueblo ha fornicado, no se refiere el Señor a la unión carnal, no, sería imposible, no tiene lógica. Era las relaciones ilícitas. Recuerden cuando el Señor nos dice, no hagas yugo con los infieles. El que hace yugo con los infieles está fornicando. Y dice que esa fornicación, toda inmundicia, que la impureza, dice que aún ni se nombre entre los santos. Ni se nombre. Lo que hacen afuera, la iglesia no debe de comentar. Y hoy día cuando los periódicos y las noticias y las redes sociales transmiten cosas muy buenas como también suciedades, hay que usar las cosas bien, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero hay que rechazar el pecado en el camino de la perfección. Las palabras deshonestas, las necedades, las truhanerías o vulgaridades,
hay que rechazarlas. No conviene a los santos. ¿Qué se debe hacer? Acciones de gracia. Es decir, frente al pecado, tenemos que actuar como hijos de Dios, llenos de la gracia, ayudando, acompañando, dando la mano a aquellos que están ahogándose en las aguas del pecado. Antes de pecar, acciones de gracia. Hermano, hermana, cuando esto suceda, cuando el pecado no llegue ni siquiera a la puerta del templo, por así hablar, la libertad se va a subrayar en la iglesia. Y los libres, los llamados a la libertad, según Gálatas 5, los llamados a la libertad, vivirán la auténtica libertad, demostrándola en el servicio los unos a los otros. Y el mandato en Romanos 6, ¿se acuerdan? Que el pecado no se enseñoree de nosotros, dice el Señor. Entonces hay que rechazar el pecado. Entonces hay que llevar lejos, y muy lejos, mejor diría, hermanos, romper totalmente con el mal para hacer el bien. Nadie podrá hacer el bien viviendo en el mal. Es necesario, es urgente hoy dejar lo malo para hacer lo bueno. Las dos cosas no se pueden hacer. No. ¿Dejas el bien para hacer el mal o dejas el mal para hacer el bien? Elige. Y yo sé que tú como creyente, yo como creyente, discípulo del Señor, vamos a elegir el camino del bien. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en este camino de perfección, imitando a Dios, andando en amor, rechazando el pecado. Y seremos cada día más perfectos y más perfectos y más perfectos. Y entraremos a morar con el Señor, donde seremos exactamente perfectos. Y lo seremos porque le veremos tal como Él es y seremos como Él. 1 Juan 2:3. ¿De qué hemos hablado? De la vida en perfección. Sé que algunas traducciones bíblicas hablan de madurez en vez de perfección. Pues les voy a decir que mejor es que seamos perfección. La madurez tiene sus límites y se hacen chistes aún de eso. Pero la perfección no. La perfección es expresión de la obra de Dios en tu vida y en mi vida. El que ha empezado la obra la perfeccionará. La perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Anímate. Animémonos unos a otros para caminar en este camino de perfección. Porque si imitamos a Dios, tu vida va a ser lo que Dios hace. Si andamos en amor, teniendo como modelo al Señor Jesús, tu vida va a ser muy semejante a la del Señor Jesús. Y como el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo rechazan el pecado hoy, mañana y siempre, tú tendrás todo el poder para rechazar el pecado en tu vida, en la iglesia, en el pueblo, en el mundo. Es mi deseo, hermano, que Dios te bendiga, que camines por este camino. Que hagas lo que la palabra dice.
La palabra lo dice, y si lo dice es porque se puede hacer en Cristo Jesús. No nos pongamos a pensar, ay, ¿cómo voy a imitar yo a Dios? ¿Cómo voy a andar como el Señor Jesús anduvo? Se puede. Lo dice la palabra. Es la voluntad de Dios. Entonces tú y yo podemos, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Todopoderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Amén. Que así sea, hermanos. Adelante.